Entramos al editorial entonces, 25 minutos de editorial. Perfectamente. Vamos a ver. El tema del editorial es el siguiente. Ahí les va el título. ¿Por qué el pánico a analizar experiencias exitosas? Una de las trabas no sé si trabas, pero de las taras que tenemos como ciudadanos, es que tantos años de economía cerrada y de una campaña de idiotización masiva, que México, como México no hay dos y que nosotros no necesitamos que nos digan, nos enseñen, nosotros somos muy fregones, etcétera, sin advertirlo, empezamos a sentirnos en verdad superiores y que no necesitábamos que alguien nos viniera a decir, oye, estás mal ahí, estás mal acá. Y eso nos llevó a la crisis en 1986, cuando el modelo tronó. Pero ahora, el mundo empezó a cambiar de una manera profunda, estructuralmente hablando, después de la posguerra. O sea, a partir de 1945. Y diría incluso ya de manera más precisa, después de la guerra de Corea. En el 45, y luego las pláticas que vinieron, y luego después de la guerra de Corea, el 53, que todavía hay una situación medio rara ahí, que estamos en guerra, pero no estamos en guerra, ¿no? Muy bien. Empezó la promoción de un nuevo modelo de desarrollo económico, el mercado y la integración a los mercados externos. Muchos países, bueno, empezando por Japón, tuvieron que aceptar la democracia, fue una imposición del gobierno norteamericano, y sí dejaron al emperador ahí, pues está bien, pues ahí ténganlo en una vitrina y la chica, pero aquí va a haber democracia, aquí va a haber partidos políticos y aquí va a ser una economía de mercado. Vámonos, órale. Y eso empezó a penetrar en el mundo. Europa Occidental profundizó eso, fondos del Plan Marshall para reconstruir Europa destruida, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos se convirtió en la potencia número uno en el mundo, militar, política y económica, y les chilló los billetes. Y México, como aquí no hubo guerra en América Latina, pues nos quedamos como estábamos, nos beneficiamos de la Segunda Guerra Mundial, produciendo goma de opio para que hicieran morfina, y luego sembrando algodón a lo baboso en la Guerra de Corea, y la incipiente industrialización que generó millonarios a pasto con Miguel Alemán al frente. Yo pensé que después de Miguel Alemán o del alemanismo, no vería México una rapiña mayor que aquella, y estaba equivocado. Llegó Morena y dijo, háganse un lado, que aquí llegó su baby. No, este nivel de corrupción, de saqueo de la estructura pública no tiene parangón en la historia de México desde el Mesozoico superior. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa entonces? Mientras el mundo empezó a cambiar, mientras el mundo, en algunos casos por las buenas, otras por las malas, en este último caso tenemos a Chile, por las buenas tenemos Taiwán, Corea, Singapur, ¿verdad? Y por las buenas y malas, Vietnam, por ejemplo, China popular, que sin violencia de por medio reconocieron que eso de construir el socialismo era una patraña, era algo que tenían que tirar por el caño, pero no se ha dado cuenta ni la anticientífica ni López Obrador. Y ahora la Clara Brugada dice que va a buscar un terreno y va a buscar dinero para hacer las estatuas de Fidel y del Che y una plaza donde poner. No tiene vergüenza esta mujer. Dos asesinos ahí. Bueno, pues, que los pongan. Pues, para eso es el dinero público, para que lleguen bestias peludas como la boca de Zaguán, ¿verdad? A ver si el INE no me dice que no le diga boca de Zaguán. Le voy a decir de puerta ancha, ¿verdad? Entonces,
México se quedó atrás de esos cambios, se encerró todavía más y el modelo de crecimiento hacia adentro, de sustitución de importaciones, tronó y tuvimos que abrirnos. Al abrirlos, hubo ganadores y perdedores, lo cual es lógico y normal en todo proceso de apertura de economía, pero también hubo una apertura en lo jurídico, se tuvo que cambiar, actualizar, mejor dicho, una buena parte del andamiaje jurídico nuestro que estaba atrasadísimo, ¿no? Aún conservamos algunas cosas, sobre todo en la parte laboral y en la parte agraria y educativa, en esas tres. Lo demás, vámonos, libretas, señores, ¿no? Entonces, hay también cambios en la parte política. Empezó a construirse ya con la democracia un sistema de partidos, con todas sus limitaciones y deficiencias, un sistema de partidos. Pero luego surgió los buena onditas, los políticamente correctos, la democracia. Y la democracia para acá, la democracia para allá. Y es que esto es fruto de la democracia. Y que el gran demócrata por acá hay que levantarle un monumento, etcétera, etcétera. Cuando las prioridades de decenas de millones de mexicanos no era la democracia. Era el empleo, la salud, la educación, la vivienda y un salario digno. Pero al mismo tiempo, seguridad, y el gobierno debería proveer, construir una infraestructura adecuada para los intercambios comerciales. Ahí fallamos totalmente porque los intelectuales acá, pura democracia, pura democracia. ¿Con qué se come eso? Bueno, pues con un buen vino, un riojano, algún filete miñón, alguna cosa así para acompañar un vino pesado, fuerte, ¿verdad? Y la pura democracia. Mientras millones de mexicanos pasaban hambre, marginados, sin servicios de salud. Y eso provocó que un demagogo oportunista como Cuauhtémoc Cárdenas se colgara eso cuando el caprichito del Junior no lo hicieron candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 88. Agarro mis cosas y me voy, dijo, porque yo aquí quieren acabar con la herencia de la Revolución Mexicana, y se fue. Ahí anda el pobre dando lástima ahorita. En vez de estar cuidando bisnietos, ahí sale, y que el homenaje a eso, ya le han hecho miles de homenajes y no ha servido para nada a Cuauhtémoc, hombre. Y la democracia para acá, la democracia para allá. Ahorita, cuando estamos viendo los problemas de violencia en el país, ¿han escuchado ustedes a esos ternuritas hablar de que hay que acabar con el crimen organizado para poder restablecer la legalidad perdida? No, lo único que les interesa es la democracia, porque con la democracia se hace todo. Pero no se han atrevido a visitar y estudiar seriamente experiencias exitosas. Y ahí va. Taiwán, Corea, Singapur, Vietnam, China popular, entre otros. Y preguntarles, oiga, ¿cómo lo hicieron ustedes? Bueno, pues primero entender que había que formar capital humano altamente calificado, educación de primera, infraestructura, seguridad, nada de corrupción, y órale, y vámonos, y atraer inversión. No, pues eso aquí en México. ¿Cómo? La CENTE, el CENTE. Es decir, hemos generado una situación donde parece y es imposible echar al basurero todo eso y establecer algo nuevo. Es imposible. Por eso los gobernantes, ¿qué hacen? Se van acomodando como el lomo de la liebre. Cuando uno analiza seriamente, cuando estudia las experiencias de esos países que he mencionado, particularmente Taiwán, Corea y Singapur, esos tres, para no ir muy lejos, van a encontrar una cosa muy curiosa, que hubo un hombre fuerte, Chiang Kai-shek, Park Geun-hye,
y Lee Kuan Yew. Y con una claridad de objetivo, pero que nunca se apartaron de eso. Y vámonos, tomaron decisiones difíciles, duras, pero vean ustedes lo que es hoy Corea, Taiwán y Singapur. ¿Y qué hizo Vietnam en el 85, cuando ya aquello chupó faros el 85? Después de 10 años de unificada la patria y querer construir el socialismo, estaban a punto de quedarse sin país el Partido Comunista de Vietnam. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y alguien dijo, pues el modelo chino, pues órale. Toda esa baratija del socialismo y las fuerzas de producción, vámonos, vámonos. Mercado, señores. Control férreo y mercado. Vean ustedes cómo está Vietnam. Vayan a Vietnam. Pero en México nos enseñaron, y lo tenemos arraigado, que no es necesario ver lo que han hecho otros. No, nosotros nos bastamos solos. No nos damos cuenta que ahorita en América Latina, lo que llaman ellos la ultraderecha, los que promueven la economía de mercado, un Estado ligero, liviano, mejorar la educación, la salud, etcétera. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Colombia. Oye, ¿no te das cuenta de que esos países están cambiando? Están desechando toda esa basura ideológica y están adoptando una economía de mercado. Es decir, ¿qué tienen estos políticos nuestros, particularmente estos de Morena, que se niegan siquiera a visitar esos países y preguntar cómo le hicieron ustedes? No se puede hacer nada con ellos, pues. Ellos no quieren que esta forma de trabajar cambie, porque es lo que les permite tener la complicidad de los mañosos, recibir millones y millones de dólares de esos grupos y seguir obteniendo recursos del erario, contratos, privilegios. Entonces, ¿voy a perder yo eso? Ni que no fuera tan tontejo, diría el clásico. Por eso cuando escucho a los ternuritas, es que la democracia, Ángel, la democracia me la paso por el arco del triunfo, señores. Vayan a Taiwán y vean el juego del sistema de partidos. Vayan a Corea, vayan a Singapur, pero lo hicieron después de 30 años de un control férreo. Lean las biografías de los hombres que hicieron posible eso. Pero no tienen miedo porque ¿qué tal si veo aquello y me gusta? Estamos inmersos en el antepasado, no en el pasado. Y no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Entonces, ¿qué debo decir aquí? Muy bien. Sí. Bien, aquí me dicen que no hice demasiado énfasis en esto de que no le pueden prohibir expresar sus opiniones. Es cierto. Hoy, en este momento, lo reitero. ¿Por qué no lo hice con tanta fuerza? Porque hice una cosa general, pues, pero sí mencioné lo del artículo 61 y hoy lo reitero. Señores, el artículo 61 constitucional, primer párrafo, es clarísimo. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. Por eso dije, ¿quién les dio facultades a estos burócratas de la Comisión de Quejas y Denuncias para cambiar la Constitución y adecuarla a las órdenes que les dio la de las tortas, las teleras de huevo con jamón o algún otro, o Jesús Ramírez o el otro? La realidad es esa.
Señores, no hay remedio con estos funcionarios, con estos... ¿Qué nos queda ante esto? En primer lugar, esperar que llegue alguien y que diga, vamos a ver qué han hecho otros. Atrevámonos a conocer otras experiencias. Atrevámonos, hombre. ¿Cómo es posible que hace 40 o 50 años Corea del Sur estaba peor que nosotros? Y vean ahorita. Taiwán ni se diga. Es decir, es evidente que algo deben haber hecho bien, algo. Bueno, pues vamos a conocerlo, vamos a preguntar. Si eso no es aplicable aquí, pues no lo aplicamos. Pero ¿qué tal si sí fuera aplicable? Lo aplicaríamos. Pero en ese momento, ¿cómo nuestro orgullo patrio iba a quedar abollado? De ninguna manera. Como México no hay dos. Y me decía un amigo colombiano en Lecumberri, y qué bueno, porque con uno, ¿cómo anda el mundo? Ahora imagínate si hubiera dos. Señores, las cosas están mal y se van a poner peor. El rechazo que tenemos los mexicanos a estudiar la historia es proverbial. Es algo que raya en lo ignoto, que no se puede explicar. Los chinos, específicamente Deng Xiaoping, dijo algo que es de una sabiduría extrema y se la aprendió, tengo entendido, a Lee Kuan Yew, el mero mero de Singapur. Es lo siguiente. Cuando él dice qué vamos a hacer en China, ya cuando había muerto Mao Zedong, ya estaban presa la banda de los cuatro y ya tenía el férreo control del partido. No importa el color del gato, con tal que case ratones. Si lo que vamos a hacer es permitir la inversión extranjera para crear empleos, para que decenas de millones de jóvenes chinos se incorporen a fábricas de tecnología avanzada, etcétera, etcétera. El color del gato me vale. Y órale, oiga que el socialismo, camarada, el socialismo métaselo por el orto, camarada, y vamos a crear empleos, vamos a satisfacer las necesidades insatisfechas de cientos de millones de conciudadanos. Ahí están los resultados. Y aquí, escuche si se atreve, si se atreviere, escuche el discurso de quién, del que le guste, de la señora esta Montiel, creo que se llama, la que está en el partido, escúchela. O a Luisa María Ugalde, escúchela. Digo, ¿no puede ser esto? No, sí puede ser. Hasta aquí, señores, platica con Ángel, agradezco su paciencia, la situación lo ameritaba hablar de esta prohibición que le aplican a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y también esta situación de rechazo a, ¿cómo se llama?, a conocer otras experiencias. Preferimos rechazar, burlarnos de esos países, de esos gobiernos, antes que reconocer que podríamos aprenderles algo. El mexicano le han hecho creer que él no tiene que andar buscando nosotros acá. Bueno, vean ustedes cómo estamos y eso tiene una explicación. Vean el caso de la UNAM, cómo va gradualmente, pues, degradándose y nadie hizo nada. Dejaron que se pudriera. Ahí está. Ese es México, señores. Ese es el México que todos hemos contribuido a construir. Todos. Unos en mayor grado que otros, pero todos. Muy bien. Perfecto. Vámonos pues. Agradezco su presencia y nos vemos mañana en el Triple Play.
a las 6 de la mañana, luego a las 9:30 y luego a las 7. Mañana jueves, repito, de triple play, una de las grandes jugadas del béisbol. La persona que es aficionada al béisbol y le ha tocado ver un triple play, aquello es inolvidable. Es una cosa, no. Es otra cosa. Como diría Polo Polo, es otra flatulencia. No, un triple play es una jugada como otra que se llama el squish play, que se roba el corredor, el home desde tercera. Pero el triple play, muy bien. Saludos pues y gracias, pásela bien y mañana no lo olvide, triple play.